vamos a compartir, vamos a discutir si hace falta, ¿no? Y entonces tenemos más o menos hasta las 7:30 y yo os animo a que compartáis vuestras experiencias sobre lo que hemos tratado para que, bueno, para que podamos todas y todos seguir un poquito avanzando. Entonces, si alguien quiere hablar o... Dime. Lo primero que he hecho es ver tu perfil. ¿En redes? En redes. Pero me acabo de quedar un poco sorprendida porque compartes imágenes de tus hijos menores. He compartido algunas, sí. Sí. Me choca un poco con lo que estamos hablando. Me vas a perdonar, Sí, este es el primer impacto. Sí, lo he compartido en Instagram. Sí, he compartido alguna imagen, sí. Sí. Y no, yo es que tengo un peque y jamás saco la cara. Y de hecho me acuerdo que alguna vez he tenido alguna curiosidad con algún atleta que lo primero que ha hecho, que no sabía ni el nombre del niño, es a ver la cara de flaquito. O sea, ni hola, me ha pasado, ¿eh? Sí. Yo tengo un poco de... Y yo estoy muy expuesta, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero me ha chocado el mira, exponer es algo que sí que me ha llevado mi proceso, ¿eh? Empecé a compartir, no, o sea, de hecho, no, o sea, yo tengo, mi hija mayor tiene 8 años, no estoy compartiendo desde el principio, empecé a compartir en un momento puntual. Son fotografías, digamos, que tienen un mensaje, ¿vale? No son fotografías que estoy enseñando a mis hijos en el parque sin más, ¿vale? O sea, son fotografías que para mí han tenido algún significado especial, ¿no? Por ejemplo, la última que tengo está abrazado a su primo, ¿vale? Con el que tiene una relación especial, o sea, que tienen... Y yo siempre que he publicado una foto, primero a Laita, a Miquel, le he dicho, Miquel, oye, ¿te parece bien que publique esto? ¿Vale? Son fotos puntuales, ¿eh? No tengo exagerados, o sea, digamos, no soy de las que publico, son fotos que publico solamente en Instagram y fotografías puntuales que he publicado con momentos, tal. Sí, lo he hecho, sí. No soy de las que, o sea, creo que no podemos publicar fotos, yo al final soy la madre, tengo, o sea, si ves las fotos nunca publico ninguna imagen de otro menor, o sea, son fotos donde están solamente mis hijos. Y digamos, son fotos cuidadas, o sea, no son fotografías que vayan a generarles ningún problema, ¿vale? O sea, cuido la imagen, o sea, cuido el mensaje, ¿vale? No soy de las que creo que no podemos nunca publicar imágenes de los niños. A ver, no podemos de los que no son nuestros, ni tenemos autoridad ante ello, ¿vale? Eso no, nunca, ¿vale? Una entidad nunca puede publicar fotos de menores de edad sin los permisos, ¿vale? Y si publica, creo que hay que cuidar la imagen, o sea, al final tenemos que cuidar la imagen de esos menores, ¿vale? Entonces, lo hago así, sí. Bueno, sí, no, yo quería decir que para mí ha sido pues, muy enriquecedor todo lo que nos habéis dicho las tres. Sí. Creo que aprendemos bastante. Y concretamente, refiriéndome a lo último que estabas tú hablando, Nayara... Perdona, es que no te escucho muy bien, ¿eh? Sí, digo que referente a la última ponencia, a la que has puesto tú, y a lo que comentaba Isabel... Yo creo que más que exponer o publicar fotos de nuestros hijos, de los menores, lo que tenemos que saber es eso, saber de qué manera las publicamos, porque yo lo que he aprendido aquí hoy contigo, yo tengo un club, tengo un club, trabajamos en un club, ¿no? Y publicamos fotos de menores, porque los padres nos han autorizado que las publiquemos. Pero hoy he aprendido, por ejemplo, que no debemos de poner sus nombres debajo de cada foto. Entonces, creo que lo importante no es lo que publicamos, sino de qué manera y en qué momento y en qué contexto, ¿no? Mira, cuando publicamos imágenes, es que aquí, o sea, esto tiene su miga, ¿eh? Y podríamos hacer una charla todo con el tema de imágenes. Es decir, cuando publicamos una imagen, al final tenemos que pensar, o sea, cuál es el mensaje que estamos transmitiendo, ¿vale? Es decir, ¿para qué estamos publicando esa imagen? La imagen es belleza, digamos, una imagen es bonita, una imagen transmite mucho más que un texto, ¿vale? Entonces, es obvio, y soy la primera, que a veces necesito publicar una imagen cuando quiero transmitir algo, ¿vale? Pero tenemos que decidir, o sea, si vamos a publicar esa imagen, o sea, el que ya a esa imagen le dotemos de información que exponga de manera poco cuidadosa, ahí es el problema, ¿vale? Entonces, si en un club queréis mostrar en la página web, en las redes, que ha habido una competición, ha sido súper chula, yo qué sé, pues la persona que ha ganado, o sea, ese momento necesitáis retransmitirlo en imagen, porque la propia imagen da mucha información, ya está, pero ya empezar a etiquetar a mostrar, o sea, antes de hacerlo pensar, ¿es necesario? ¿Aporta algo a lo que queremos decir? O sea, antes de hacerlo, antes de publicar, hay que pensar qué es lo que queremos hacer. Ahí está la clave, ¿vale? Porque tendemos a hacerlo a lo loco, sin darnos cuenta cómo estamos exponiendo. Y otra cosa que me parece súper importante es lo del código ético. ¿Lo del? Lo del código ético.
El marco ético. Sí, el marco ético. Sí. Sí, tenemos normas de actuación, normas de conducta, normas de todo tipo, pero es verdad que, por ejemplo, en cuanto a la ética y sobre todo recogiendo este tipo de las tecnologías, ¿no? Que no lo tenemos. Creo que también es importante recogerlo y tenerlo en cuenta. Porque en la guía también aparecen, cuando hablamos del marco ético, ahí, digamos, tenemos que regular, por una parte, el cómo nos comunicamos con los deportistas, sobre todo cuando son menores de edad, pero luego también es cómo la propia entidad actúa y publica en Internet, es decir, con los propios entrenadores, o sea, tiene que haber unas pautas, unas maneras de actuar, o sea, una guía de estilo, digamos, también, ¿no?, de cómo lo hacemos. ¿Vamos a etiquetar a los jugadores? No etiquetamos nunca a los jugadores. O sea, al final es una guía de comunicación, ¿no?, sobre todo cuando hablamos de redes sociales. O sea, todo eso cuesta al principio porque es trabajo y siempre decimos, jo, con todo lo que tenemos, pero de verdad, merece la pena hacer porque os van a quitar muchos disgustos si llegan. O sea, porque claro, mientras no pase nada, pues no pasa nada. Pero el día que pase algo, el marrón puede ser terrible. Yo quería comentar, no sé, es que no sé exactamente los detalles del caso, pero hace poco leí en un periódico, no recuerdo cuál, que una atleta, Clara Fernández, una saltadora de pértiga, que bueno, alguien había publicado un vídeo de ella saltando y ese vídeo había traspasado lo deportivo y había sido publicado en canales pues que principalmente ven los hombres, no, y que ese vídeo se había hecho, es que no recuerdo exactamente cómo es el caso. Entonces, es que ahí tampoco, ¿qué se puede hacer? Nada. Porque la persona que publica o que graba ese vídeo y lo sube a una red, evidentemente no es con la intención de que pase a tener un contenido sexual, es un contenido deportivo. Pero es una niña, debe tener 20 años o 13, no sé. Vale. Y al final se convirtió en algo totalmente ajeno al deporte, con un gran problema para esa niña, porque tuvo que ir al psicólogo, no sé, o sea, se convirtió en un problemón para ella y para sus padres, por supuesto, para su familia, y no pueden hacer nada, porque es un vídeo grabado en una competición que después se le ha dado otro... Claro, ¿qué ocurre? Claro, en el momento que, o sea, lo que tenemos que tener claro, y esto pasa con Internet, en el momento que publicamos algo en Internet tenemos que saber que perdemos el control completamente, ¿vale? Por muchas veces que digamos, no, pues lo meto en mi perfil y luego elimino, no, en el momento que tú publicas una fotografía o que publicas algo en Internet, pierdes el control, ¿vale? No lo subió ella, era un vídeo de competición. Sí, vale. No se puede hacer nada que decirte, claro, al final, o sea, eso es al final quien lo vaya a hacer que tenga, o sea, claro, esto es lo que está ocurriendo, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que intentar ir cambiando poco a poco, y por eso os he dicho desde el principio que estaba encantada de estar aquí, porque podemos estar hablando de esto, es ir cambiando poco a poco en que vayamos tomando conciencia de cómo estamos haciendo las cosas en Internet, ¿vale? Y sobre todo, cuando hablamos de mujeres, porque somos las más vulnerables, ¿vale? Por bien la ropa que llevemos cuando competimos, porque nos pueden sacar de donde queramos, ¿vale? Entonces, ahí es donde hay que ir trabajando poco a poco en esa concienciación, ¿vale? Claro, que esto es lo que es difícil y esto hace falta mucho tiempo y no sabemos si llegaremos tampoco a generar esa concienciación, pero que lo que se publica en Internet perdemos el control y muchas veces publican cosas de nosotros que no somos conscientes, ¿vale? Y entonces, en este caso, pues es una putada, pero ¿qué puedes hacer? Claro, si es una imagen, digamos, si es una imagen que está publicada sin su consentimiento, puede obligar a quien lo haya publicado a eliminarlo. Claro, pero ya está recorriendo. No importa que sea un puto... Sí, pero la competición cuando... Tiene el permiso ya. Claro. Y vosotras habéis visto ese... Y esa es, digamos, es una foto... O sea, cuidada, está bien, o sea, no tiene nada, o dices, bueno, o sea, aquí da a entender, o sea... El problema es que nuestra ropa de competición... Ya, es que ahí va, es que ese es el tema, Sí, ese ya es un tema también ya de género, o sea, es otra de las vías también es un poco, ya no solamente es Internet, sino es también, o sea, un poco pues lo que se está haciendo mucho con las mujeres, o sea, y cómo se está materializando a las mujeres en la publicidad, o sea, de que ese es otro tema, o sea, aquí, en este caso se juntan las dos, tecnología más machismo, pues la bomba, ¿vale? Encarna. Simplemente era decir que esto nos lleva a que nos demos cuenta que en todos los ámbitos tenemos que tener mucho cuidado con todos los temas. O
sea, porque una persona que estaba viendo una competición echa una foto y la pasa a una red, ¿no? Entiendo, un vídeo y lo publica en un sitio de contenido sexual. Con lo cual hay que tener mucho cuidado en todos los sitios. Cuando, no sé, en este caso no hace falta que sea a lo mejor el fotógrafo que sea autorizado a que entre, evidentemente, ¿no? Claro, a ver, en este caso es que han publicado una competición y alguien ha cogido ese contenido y lo ha viralizado con otro contexto. Claro. Hay, o sea, que decirte, no sé, o sea, es difícil hacer algo porque, digamos, eso, o sea, es legal, que decirte, no hay un problema ahí, ¿vale? El tema es que más que andar con cuidado, y aquí entra un poco mi vena pro tecnología, es decir, yo no creo que tenemos que andar con miedo, ¿vale? O sea, tenemos que andar con precaución y con, ¿cómo se dice?, con pensamiento crítico, ¿vale? Es decir, cuando vayamos a hacer las cosas, que sea algo que ya hemos pensado y lo hemos reflexionado, o sea, que le demos una vuelta antes de hacerlo, porque nosotras ya somos personas adultas, o sea, tenemos un criterio, ¿vale? No quizás en la tecnología, pero sí de vida, ¿vale? Tenemos otra madurez, entonces nos pueden venir un poco esas alertas de decir, jo, esto voy a publicar, ¿es necesario? ¿No es necesario? Los jóvenes son más impulsivos, ¿vale? No se cuestionan las cosas, las hacen. Claro, no ha pasado el suficiente tiempo para saber qué va a venir de vuelta, ¿vale? Pero en nuestro caso sí, entonces es más precaución y más tener información, estar más empoderadas en todo este tema para tener un criterio, ¿vale? Y tener un poco más de pensamiento crítico con todo esto. No es más que eso, ¿eh? Pero miedo no. O sea, si lo hacemos bien no tiene que haber miedo, ¿vale? Bueno, chicas, enhorabuena a las tres. Muchas gracias por todo lo que nos habéis aportado hoy. La verdad que yo con esta ponencia última me he quedado bastante sorprendida de muchas cosas que hacemos sin darnos cuenta de los peligros que tienen. Y bueno, a mí ahora me surgen multitud de dudas que imagino que cuando lea ese decálogo pues las solventaré y si no, me pondré en contacto contigo para ver de qué manera poder actuar, ¿no? Recientemente, en un grupo de entrenamiento de menores, voy a contar una anécdota que nos ha ocurrido recientemente, que bueno, no sé si actué de la manera que tenía que haberlo hecho o lo hice mal o no lo sé. Entonces voy a exponerlo para ver cómo lo veis vosotras. Como pasa en todos los grupos de entrenamiento, que suelen siempre hacerse grupos de chicas y siempre hay un grupo que va por un lado y otro por otro, ¿no? Bueno, pues se dio el caso en el que empezaron a insultarse a través de WhatsApp. Aparte cogieron imágenes de las del perfil y hicieron stickers en las que insultaban a una serie de compañeras. En el mismo grupo de WhatsApp. En el grupo, sí. Vale. Entonces, eso es un delito. Eso es delito. Vale. Porque están atentando contra la intimidad y el honor de las personas. Eso es un delito y eso se puede denunciar. Claro, luego eso hay que denunciarlo, hay que tener... Pero eso es un delito. Bueno, yo se lo dije así, sin saber si era delito o no, pero yo se lo dije para acojonarlo, así hablando, porque me pareció tan triste que dentro del mismo grupo de entrenamiento se pudieran hacer esas cosas. Y bueno, a mí me llegó el pantallazo de una madre y me dijo, mira lo que está pasando, le han hecho estos stickers, y a mí me llegaron el pantallazo de esos stickers. Entonces yo lo que hice es coger esa misma tarde, se avisaron a los padres de que había ocurrido algo, que nos habían llegado esas imágenes y que íbamos a hablar en ese momento con los deportistas. Sí. Entonces avisamos previamente a los padres y luego pues, nosotros como entrenadores y como educadores pues le dimos una lección de qué es lo que había ocurrido, que cada uno nos puso por qué lo habían hecho, los motivos por lo que habían hecho y bueno, siempre se excusaba, no, de broma, él quiere hacerlo, vale. O sea, no, él me lo permite. Y entonces pues yo le dije, pues estos son delitos, esto se puede denunciar, ¿sabes qué? No, pero ¿qué ocurrió? ¿Tuvisteis esa conversación y qué ocurrió? Bueno, ¿Cuál pues fue? Ellos se quedaron... Se quedó en palabra. Sí, sin palabras. Ese es el gran error, ese es el gran error, ¿vale? Eso es algo grave, es un comportamiento no adecuado, ¿vale? Se están insultando, es decir, y se están faltando al respeto, eso es algo grave, ¿vale? Entonces, si eso solamente se solventa de palabra, pues hasta aquí, luego a casa y seguramente los padres en casa, nada, normal, un poquito de bronca y aquí no ha pasado nada. Y eso lo seguirán haciendo. Pero si ocurre algo, si hay una sanción, porque eso ha pasado en un entorno deportivo, ¿no? Si hay una sanción por parte del club, ya igual no vuelve a pasar otra vez. Mira, esto pasó hace pues, yo creo que un par de años o así, esto fue en el baloncesto, ¿vale? Un equipo
después de un partido, se enzarzaron con el equipo que había perdido por redes sociales, se insultaron, tal. Bueno, pues el entrenador de ese equipo, del equipo que había empezado a insultar, que son los que habían ganado, y se empezaron a mofarse, a reírse, a meterse con los jugadores, cogió y les castigó sin jugar X partidos, que iban a perder los siguientes partidos, como sanción a lo que habían hecho. Es que cuando son cosas graves, ¿vale? Y yo creo que esto que has contado para mí es grave, porque es un comportamiento que no es adecuado. Eso es grave. Por supuesto. Que si lo dejas en manos de los padres, sí, bueno, pues un poco de bronca, eso no hay que hacer. Y en muchas casas aquí no ha pasado nada, ¿vale? Claro, pero no van a aprender. Y volvemos un poco a lo que os ponía, ¿quiénes son los referentes? ¿Vale? Tenéis que poner los límites. Entonces, eso es algo grave, eso tiene que tener unas consecuencias, ¿vale? Claro, si eso ocurre en la calle, que te ha llegado y no ha pasado en tu ámbito, es más difícil que tú puedas tomar cartas en el asunto, pero si ha pasado en tu casa, digamos en tu entorno, yo te animo a que la siguiente vez haya sanción, y una sanción que les duela, porque así van a aprender. Hombre, pasó en el entorno deportivo porque fueron entre los propios componentes del equipo, pero fue fuera del entrenamiento. Evidentemente los entrenamientos no tienen el móvil y fue una relación que tienen pues fuera del entrenamiento. Pero claro, como se da el caso que estaban involucrados deportistas de nuestro club, pero tú tienes pruebas teníamos de que poner cartas en el asunto. Entonces, pues yo creo, por ejemplo, que en ese caso creo que deberíais de tomar represalias, en el sentido que tendría que haber una sanción, o sea, un castigo. Sí, no, le dijimos que el castigo íbamos a valorar qué castigo vamos a ponerle. Un castigo, o sea, adecuado, que sea para el propio aprendizaje, digamos, que no sea algo, ¿me entiendes, no? Pero ese es el límite, porque si no, va a volver a ocurrir. Porque ocurre, bronquita por aquí, voy a casa, no pasa nada, sigo con mi móvil, tal. ¿Qué aprendizaje hay ahí? Es importante hablarlo, ¿eh? Perdón, sí, me gustaría intervenir porque esto es un proceso de bullying claro. O sea, antes de las redes sociales, ¿qué pasaba? Que el bullying se quedaba en el sitio, en el colegio, en el grupo de entrenamiento. El problema de las tecnologías ahora es que va mucho más allá. O sea, no solo se queda en el momento en el que estás entrenando o estás en el colegio, sino que el bullying luego se hace por las redes sociales, por WhatsApp, y es mucho más duro y sobre todo mucho más difícil de aplacar. Entonces, yo lo que recomiendo es, en todos los grupos de entrenamiento, desde el principio, aclarar las normas. Aclarar normas con cero consentimiento de ninguna conducta de bullying, de mofarse de ningún compañero, establecer un código ético de respeto y entre todos los compañeros. Entonces, en el momento que haya algo, establecer qué tipo de sanciones va a haber en cada tipo de comportamiento. Y si pasa, llevarlo a cabo de verdad. Sí, esto ocurrió en un grupo que ellos habían hecho, o sea, que no era un grupo propio del club, porque no tenemos grupo de niños. Esa conducta que han tenido en el grupo, en el entrenamiento quizás tú no te enteras, pero eso está latente, porque está latente y los niños, sobre todo en los adolescentes, es así. Todo se extrapola después. Claro. Y luego también me surgía la duda de cuando hacemos tecnificaciones o cuando hacemos concentraciones en las que los niños que son menores tienen que compartir habitación. ¿Cómo controlamos el tema del móvil? ¿Qué hacemos? ¿No le dejamos que vayan a la concentración, a la tecnificación con móviles? ¿De qué edad estamos hablando? ¿Qué edades? Menores, que sean menores de 18 años. Pero de 12, o sea, pero que más 12... 14, 16, vale, digamos 16. Que son... Vale. Ahí es, por ejemplo, donde el pacto digital puede tener mucha fuerza. Es decir, hay que regular el uso del móvil. No lo pueden tener todo el rato cuando quieran, menos a las noches, porque ahí al final pueden estar hasta las 1000 y al día siguiente no... O sea, entonces, ahí, por ejemplo, es una herramienta muy válida el pacto. Es decir, pactar con ellos cuáles van a ser los horarios, ¿vale? Y luego también, dentro de ese pacto, también puede estar a partir de tal hora los móviles, o si lo acordáis, nos los quedamos siempre apagados, os damos a la mañana siguiente, o que estén guardados en un sitio, o sea, un pacto. Vale, o sea que podemos porque nosotros... si prohíbes van a decir sí, cuando sacan y tal. Sin embargo, si está pactado, algunos igual también lo hacen, ¿eh? Pero un poco ahí entra bien el porque pacto. tú no puedes controlar si no vas a poder. Es un acto acto de confianza, se lo tienes que quitar. porque no les puedes quitar el móvil. Entonces, claro, es un acto de confianza. Pero bueno, para eso también es una cuestión un poco de la relación también que se genere de confianza y de empoderamiento, ¿eh? Esto no se consigue de un día a otro. Si hay una manera de hacer, de repente cambiarlo, pues no es fácil.
Pero bueno, al final es hacer un uso responsable y que ellos sepan cuáles son las reglas de juegos y que no todo es tan estricto. También ahí yo te puedo dar en ciertos momentos, pero tú me tienes que dar. Es una relación un poco equitativa en ese sentido. Pero a nivel legal, si por ejemplo se decide y se pone una normativa que para acudir a una tecnificación o a una concentración se nos dé la potestad de poder quitarles el móvil apagados y el padre te da la autorización, ¿lo puedes hacer o no? Sí. No era para contestar a ella, no. Yo, por ejemplo, ¿no se me oye? En el baloncesto, mi hijo va a campus y tiene muy claro, y nos lo dicen a los padres, que les podemos llamar. Hay media hora a mediodía y media hora por la tarde y no se pueden utilizar más los móviles. Eso es. Y eso ¿Pero los móviles les requisan? Es decir, ¿les cogen los móviles o los tienen ellos guardados y pueden utilizarlos en esos horarios? No, en algún caso lo tienen ellos guardados y lo que dices es una fiarte de que no los utilizan, y en otro caso sí que se los retiran. Pero nosotros tenemos, o sea, los padres nos informan de que va a ser, la norma es esa. Es que la norma es esa, los móviles se retiran. Eso es. En todo momento que se vaya a guardar el móvil, ¿vale? O sea, los móviles tienen que estar apagados, ¿vale? Sí o sí, en el momento de que se vayan a requisar, y siempre tiene que haber el consentimiento de los padres y luego fuera de ese horario te dan el contacto del monitor que está con tu hijo por si pasa alguna cosa y te tengas que comunicar con él. Yo me gustaría dar otro punto de vista porque entiendo, marcar límites claros, pero también estamos perdiendo la oportunidad de que aprendan en compromiso, en respeto, que es educación al final. O sea, y lo que hacen en una concentración luego lo pueden hacer en casa, ¿no? Entonces, yo voto por establecer límites, pero siempre desde un pacto, desde que entiendan la necesidad de ese límite, ¿no? Entonces, si no quieren, al final la consecuencia será al día siguiente que estarán muertos en el entrenamiento y tienen que rendir, y si no rinden, quizás no compiten o no juegan. ¿Sabes? Que al final es educar también en que todo lo que decidimos nosotros tiene consecuencias. Entonces, ¿hasta qué punto imponer disciplina de no vas a poder utilizar el móvil me lo das? Estamos perdiendo una oportunidad de educar. Por eso yo ahí decía lo del pacto digital, o sea, cuando es de coger o prohibir de usar el móvil en ciertos momentos es mejor acordarlo. Claro. De todas formas, yo creo que la educación empieza en casa. Por supuesto, Quiero decir que yo entiendo que en un campus que pueda haber no sé cuántos niños tengan que poner ciertas normas y estoy de acuerdo contigo en que tenemos que ponerles a prueba y que sepan que es así, pero si en casa somos capaces de enseñarles que hay un horario, no sé qué, también respetarán un horario fuera. Pero a veces en las casas no hay. No. Yo quería aprovechar con tu intervención, Cristina, que le hemos estado hablando antes del café de una manera así un poco más indirecta. Hemos estado hablando de las malas prácticas, etcétera, pero a veces nos encontramos con que esas actitudes de menospreciar al deportista o hacerle una burla, aunque sea en tono jocoso, viene de mano del propio entrenador. Yo he visto situaciones de esa relación que hemos hablado de un poco compadreo, pasar un límite en el que el entrenador se ha burlado de un atleta suyo. Y ya no solo en ese ámbito, sino en el plano, pues un entrenador varón, que hemos hablado antes, con cierta posición, con sus atletas entrenadas, ver un patrón de relaciones con sus atletas cuando ya son mayores de edad, que muchas veces lo que hemos hablado antes, observas que a lo mejor la relación viene de antes. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿O cómo podemos actuar ante esas actitudes? Porque al final, el ser entrenador, tú tienes una responsabilidad. Entonces, cuando eres entrenador de un grupo, pero ves que otros entrenadores no están haciendo bien ese mínimo que se supone, ¿no? Como es respetar a tus deportistas, ¿qué herramientas podemos emplear o qué mecanismos para denunciar ciertas cosas? Hombre, si compartís club, pues hablar con alguien, con la directiva, con un superior. Si compartís... A ver, si ese tipo de duda también se puede preguntar al delegado de la prevención en la violencia, si realmente son casos que, ostras, que son extremos, ¿no? Incluso intentar que él recapacite, que
que vea que su comportamiento no es el adecuado, ¿no? Es complicado porque al final es una persona adulta que su personalidad y no lo excuso para nada, no me gusta ese comportamiento, pero son patrones que se cogen. Entonces, no sé, es difícil. Por ejemplo, perdona, por ejemplo, disculpa un segundito, por ejemplo, este caso que has contado ahora puede también muchas veces originarse de las propias redes sociales. O sea, un entrenador, por ejemplo, antes le contaba a Maya también, ¿no? Hubo un caso hace unos años, allí en el País Vasco, de un entrenador que tenía unas conversaciones por privado con una jugadora que era amiga de su hija, ¿no? Del equipo, y tenía conversaciones privadas. Y llegó un momento donde la niña le dijo a su madre pues eso, que las conversaciones que tenía con el entrenador pues que eran un poco como raras, o sea, como que le decía cosas un poco raras. Y claro, pues la madre vio y no eran unas conversaciones, o sea, adecuadas para tener con... Entonces, también desde los propios entornos digitales, muchas veces, o sea, la relación que puede haber entre entrenadores o entrenadoras con sus atletas cuando son menores de edad, eso también hay que regularlo. Es decir, la propia entidad puede decir, no se deben de tener conversaciones más allá de lo que es estrictamente deportivo y en los canales oficiales del club, conversaciones con tal, eso se puede regular, ¿vale? Otro tipo de conversaciones por teléfono o tal, o lo que sea, ¿vale? Porque muchos de esos comportamientos también a veces pueden venir originadas ahora de esos entornos, y suele haber muchos casos en los que es muy delicado. Vale, Nayara, volviendo al tema de las imágenes que sí. hemos estado hablando. Uy, el móvil. A mí me surge también una preocupación. Yo soy presidenta de la Federación Murciana y muchas veces, en muchas ocasiones, tenemos fotógrafos que nos piden acudir a las competiciones para poder hacer fotografías. Entonces, en muchas ocasiones son menores, las competiciones hay menores. Entonces, no sé hasta qué punto tenemos nosotros la responsabilidad, si le permitimos a ese fotógrafo de entrar a hacer fotos, ¿qué responsabilidad tenemos nosotros como federación de que se pueda hacer luego un mal uso de esas imágenes por parte del fotógrafo? O Mira, eso es algo que me preocupa porque luego dicen, bueno, sí, yo te dejo que entres, pero ¿hasta qué punto soy yo responsable de que tú hagas unas fotografías? ¿Esas fotografías dónde se van a publicar? O sea, ¿son para entregároslas a vosotras? O se supone que son para entregarnos a nosotros, pero claro, el fotógrafo tiene su propio canal de difusión. Vale, mira, de yo imágenes. hay, por ejemplo, lo que se me ocurre, primero, necesitáis tener el permiso de los padres y madres o de los propios deportistas, o sea, para que puedan sacarles fotografías, porque ya sabéis también ahora con la ley para sacar fotos y tal, ahora también, o sea, hay que pedir permiso para decir exactamente, no es como antes que pedías para todo el año y ahora hay que pedir permiso cada vez que va a haber una competición para decir dónde se va a publicar y demás. Entonces, primero pedir permiso para hacerlo. Y otro mecanismo un poco para cuidar esto es, una vez que haya hecho las fotografías, revisar, antes de que se vaya, o sea, que os las pasen, ¿vale? E incluso contrastarlas con los padres y las madres de las deportistas que aparecen, para tener el consentimiento. Al final, la manera de cuidarse y de que no nos venga nada es tener los permisos, o sea, tener todo el rato permiso de que esto lo podemos hacer, porque al final son los menores, son sus padres los que tienen que dar el permiso, no nosotros, ¿vale? Entonces, todo el rato ir de la mano de los padres y la madre o quien tenga la tutoría legal para decir, oye, van a hacer estas fotos, ¿nos das permiso? Sí. Oye, han hecho estas fotos, compartirlas y contrastarlas. ¿Os parece bien? Jo, pues a mí no me gusta que mi hija como... Bueno, pues entonces no, ¿vale? Nosotros directamente en competición escolar están prohibidas. Desde la Federación Aragonesa están prohibidas todo tipo de fotografías en competición escolar. De hecho, tenemos siempre problemas porque desde la grada se hacen los padres y esas no deberían ser publicadas, porque al final un padre graba una carrera en la que no está su hijo solo. Están todos. Y ese es el problema. Entonces nosotros las tenemos prohibidas, no sean permisos, y a los fotógrafos que autorizamos en competición federada nos tienen que enviar el certificado de delitos sexuales, aunque sabemos que es un papel que de poco vale, pero por lo menos que tengan esa cosa de decir, tengo que presentar un documento si quiero acreditarme para esta competición o este control federado. No tienes muchas más herramientas, pero nosotros lo intentamos así. Vale, pues muchas gracias.
Y, por ejemplo, con los padres y madres no hacéis nada para el tema de concienciarles, bueno, concienciarlos, digamos, decirles el tema de que no saquen fotografías. Pero es que al ser la competición cuando tú compites... Claro, tienes los de tu casa, pero también tienes los de fuera. Eso es, el acto es público, entonces la gente que está en la grada no tienes competencia en lo que hacen ellos. Claro, al final estamos hablando, es volver un poco a lo mismo y muy sencillo, es cuestión de educación. A mí igual que no se me ocurre publicar una foto de mi hijo, o aunque la publique con cierto sentido, no se me ocurriría que fuera en una competición sin una autorización. Entonces, bueno, yo creo que al final es un poco sentido común, pero bueno, nos cuesta. Y es sentido común y también, digamos, es también dejar claro cuáles son las reglas de... Es decir, yo no sé si, por ejemplo, en una competición... Claro, porque yo, como últimamente lo que más he jugado a baloncesto es lo que me viene, ¿no? Pero, por ejemplo, en el club de baloncesto, donde hemos estado durante muchos años, Miquel y yo, mi pareja y yo, y ahí sí que trabajamos todos estos temas, por ejemplo, con los escolares y demás, con la base, lo que hacíamos era también, pues cuando... Porque ahí sí que había siempre con micrófono para animar, no sé qué, decíamos, o sea, que dijeran, oye, si vais a sacar fotografías, por favor, cuidar la imagen de vuestros hijos y vuestras hijas. O sea, le mandábamos un mensaje, le decíamos a Eta que lo dijera un poco, a ver, no puedes obviar, no puedes evitar que saquen, pero por lo menos que tengan ese mensaje ahí, ¿no? O sea, desde el club que se cuide eso un poco, ¿sabes? Sí, yo creo que también lo que dices tú, Nayara, ¿no? Yo creo que también tendremos que empezar a controlar o a mirar lo que tenemos más cerca, ¿no? Luego hay cosas, evidentemente, que eso nos escapa, ¿no? Pues o sea, hay cosas que no podemos hacer, no podemos intervenir. Hay una competición y se grabas, hacen fotos, pero, bueno, pues ahí podemos hacer lo que podemos hacer. Pero yo creo que si empezamos en nuestro metro cuadrado a hacer cosas donde estamos, pues bueno, pues son pasos que seguro que vamos avanzando. Sí. Y además yo creo que es algo que también estamos demandando todas, ¿no? Que se empiece un poco a regular todo esto. Entonces, si los pequeños, o sea, pequeños clubs o grandes clubs empezamos a funcionar de una manera con un poco más de fundamento, como os suelo decir, pues al final esto es una bola. O sea, se van a ir haciendo más cosas. Pero es cuestión de empezar a coger el toro por los cuernos en este caso y empezar a regular todo esto, ¿no? Que no hay nada, prácticamente. Nosotros en el club, cuando hay competiciones de la pista cubierta, hay un fotógrafo de nuestra confianza, conoce a todos y a todos le va pidiendo permiso para hacer fotos. Nosotros se lo damos porque nosotros dentro de los grupos de WhatsApp que tenemos con los padres somos 3 entrenadoras y hacemos fotos de todos. Todo niño que compite, todo niño sale en la foto y la mandamos al grupo porque a los críos les encanta verse. Entonces lo metemos en el grupo, tenemos el permiso de los padres, lo ven los padres, se lo enseñan a los hijos y yo creo que es una forma de estimular a los chavales y luego, pues claro, luego habrá gente que, pero vamos, que yo creo que con un crío que utilicen las fotos en una página de estas, yo es que lo veo que pues puede pasarle a cualquiera. Le pasó al apertivista y le puede pasar a cualquiera. Me estaba acordando ahora también de los grupos de WhatsApp, que no es el tema de debate ahora, porque ya tenemos que haber acabado. No sé si os pasa también a vosotros cuando tenéis que meter a los padres y total que están separados, el padre no te deja que entre la madre no te deja que entre el padre. O sea, que lo cuento como anécdota, pero a nosotros, por ejemplo, nos pasa habitual. Entonces tienes que abrir otro grupo para que pueda estar el padre o la novia del padre, o sea, y esto ya es una locura, pero bueno, quiero decirte que bueno, que también es, ¿no? O el chaval que te da una información, pero tú tienes que filtrarla porque el padre igual, o sea, que es mucho más complicado, pero bueno, yo creo que yo por lo menos me voy con cosas más aprendidas y no sé. Al final son pequeños pasos que ya estamos haciendo, pero es darle un chip de decir, bueno, esto que estoy haciendo, o sea, está bien. A ver, bien está porque lo estáis haciendo desde lo mejor que sabéis hacerlo, ¿vale? Pero estamos cuidando todos estos aspectos que tenemos que cuidar. Hay otras maneras de hacer, ¿vale? Antes de abrir un grupo, yo siempre os digo, pensar, ¿es necesario el grupo? Una lista no vale, donde mandáis la información y ya está. O sea, hace falta generar ese espacio donde compartir. O sea, entonces, que antes de hacer una cosa, le deis una vuelta de, ¿esto es lo que quiero así? No, vale, es cuestión de darle una vuelta. Y luego, además, lo que decías tú, yo creo que eso es importantísimo, ¿no? Nosotros, por ejemplo, cuando creamos un grupo de WhatsApp, yo solo soy la única administradora y yo pongo las normas desde un principio. Este grupo solo es para esto, esto y esto. Las comunicaciones personales por privado. Y de momento la gente funciona. O sea,
Eso es. Poner las normas, eso es. Vale. Bueno, no sé si tenéis más cosas o más preguntas o... Nada. Nada, vosotras. Pues, un placer. Pues eso, mañana nos vemos a las 9:30. Eso es. Y empezaremos con Rosa Guisasola y seguiremos con Jacqueline Martín. Nada, pues muchísimas gracias. Pues, de verdad, listo. descansar.